Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las hemorragias que pueden presentarse durante la primera mitad del embarazo. Las causas de hemorragia genital en la primera mitad del embarazo pueden ser de origen obstétrico o de origen no obstétrico. Las entidades responsables de causas de origen obstétrico son el aborto en cualquiera de sus estadios clínicos, el embarazo ectópico y la enfermedad del trofoblasto. Es decir, solamente tenemos tres entidades. Ahora, pueden haber causas de origen no obstétrico o causas de origen ginecológico que pueden presentar sangrados en una mujer que esté cursando en la primera mitad del embarazo. Ellas pueden ser la cervicitis, los pólipos endocervicales, las infecciones vaginales, varices vaginales y o vulvares, cuerpos extraños, las laceraciones o los traumatismos de los genitales y el cáncer cérvico-uterino. La primera entidad que vamos a discutir es el aborto. La Organización Mundial para la Salud define aborto como la expulsión o extracción de un embrión o feto con una edad gestacional menor a 22 semanas o con un peso menor o igual a 500 gramos. Tiene una incidencia del 10 al 15% de todos los embarazos terminan en aborto y de estos el 80% se presentan en las primeras 12 semanas. Dentro de la etiología del aborto tenemos que en los casos donde se presentan abortos tempranos, generalmente están asociados a factores fetales, como son un desarrollo anormal del producto o alteraciones genéticas tipo cromosomopatías, son responsables de hasta un 50% de todos los abortos tempranos. Factores maternos, como una edad avanzada, infecciones, enfermedades crónicas, como la diabetes, trastornos endocrinos, los hipotiroidismos, la hiperprolactinemia, la insuficiencia de cuerpo lúteo. La insuficiencia de cuerpo lúteo puede ser responsable hasta de un 20% de todos los abortos tempranos. Y las anomalías inmunológicas, como son la insuinmunización RH, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de antifosfolípidos, también pueden verse con bastante frecuencia en estos casos. En los casos de abortos tardíos, generalmente es un poco más difícil identificar la causa, por eso se colocan las causas idiopáticas como responsables de estos padecimientos. En algunos casos solamente puede verse que existe una separación corioamniótica y esta evoluciona hasta que se pierde el producto. Los casos de incompetencia cervical en los cuales hay expulsión del producto de la concepción sin prácticamente haber referido a los pacientes algún síntoma previo. Infecciones vaginales o urinarias también se han visto como predisponentes o predecesoras a episodios de aborto. El aborto tiene muchas formas de clasificarse. Según la edad gestacional en que se presente, puede clasificarse en precoz o temprano. Si ocurre antes de las 12 semanas, en los cuales el 80% se presentan en este tiempo, o tardío si el evento sucede entre la semana 12 y la semana 21. Según la etiología, puede clasificarse en espontáneo, en aquellos casos donde se producen sin intervención de circunstancias que interfieran de manera artificial en la evolución de la gestación, o provocados, que son aquellos en los cuales se induce de manera premeditada el cese de la gestación. Según su recurrencia, cuando existen dos abortos consecutivos, estamos ante una abortadora recurrente. Cuando existen tres o más abortos de manera consecutiva, esa mujer se califica como una abortadora habitual. Cuando existe un aborto, esa mujer tiene hasta un 20% de probabilidad de que tenga un aborto nuevo luego. En los casos donde han ocurrido dos abortos, existe hasta un 30% de probabilidad de repitencia, y en los casos donde han ocurrido tres abortos, existe hasta un 50% de probabilidad de que se presente el evento. Las categorías clínicas de aborto son amenaza de aborto, aborto en evolución, aborto inminente, aborto inevitable, aborto consumado, aborto completo, aborto incompleto, aborto séptico y aborto diferido. La amenaza de aborto está dada por un cuadro clínico donde se presenta una hemorragia generalmente escasa con dolor en hipogastrio de baja intensidad y un cuello uterino donde no existen modificaciones.
El tratamiento de esta entidad consiste, en primer lugar, se debe de determinar la vitalidad del embarazo. Una vez que hemos confirmado que existe vitalidad, vamos a sugerir manejo ambulatorio. Hay una condición en la cual debe de manejarse de manera institucional, es decir, hospitalizada, que son aquellos casos donde el domicilio de la usuaria esté muy distante de los centros de salud. En ese caso, el tratamiento va a consistir en reposo en cama, físico y sexual absoluto, y eso hay que aclararlo, y puede utilizarse fármacos como los antiespasmódicos, el bromorodirosina, cada 8 horas, por el tiempo que sea necesario, o los AINES tipo indometacina o naproxeno, también por 48 a 72 horas. Es un periodo en el cual hasta el día de hoy no han sido reportados efectos adversos importantes en esta edad gestacional. Se debe de asegurar la reevaluación a las 48 horas o antes si aumentan los signos y síntomas. El aborto en evolución es un estadio clínico en el cual hay una exacerbación de los síntomas que ya mencionamos. El dolor y el sangrado suelen ser mayores y al examen físico ahora sí vamos a encontrar modificaciones cervicales dadas por la permeabilidad del orificio cervical externo y la permeabilidad de parte del trayecto del cáncer. En este caso, toda paciente debe de ser manejada de manera institucional, es decir, se debe hospitalizar, donde se aplicarán las mismas medidas de tratamiento que ya describimos, haciendo hincapié en determinar la etiología para poder tratar la causa. La progresión de la dilatación cervical nos va a permitir palpar las membranas ovulares o incluso partes fetales. Si nosotros palpamos membranas ovulares o estas están indemnes, estamos en el caso de un aborto inminente. En el caso donde las membranas ovulares se rompen, ya se califica a esta paciente como un estadio clínico de aborto inevitable. ¿Cuál es la importancia de hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades? En el aborto inminente podemos dar expectativa y vamos a hacer medidas que pretendan preservar la gestación. Al contrario, cuando ya hacemos diagnóstico de un aborto inevitable, no debe ofrecerse expectativa al paciente y se debe de sugerir la utilización o implementación de medidas que aceleren el proceso de expulsión del producto. Cuando se ha consumado el aborto, este puede ser en dos variantes. Aborto completo, en el cual hay expulsión total del feto, de las placentas y las membranas, con una disminución posterior de la hemorragia y del dolor. El manejo puede ser ambulatorio y se debe solicitar ecografía, preferiblemente transvaginal, para la confirmación del cuadro. En los casos donde la expulsión ha sido parcial, se hace diagnóstico de aborto incompleto, es decir, hay restos del producto de las membranas o de placenta. En estos casos se califica como un aborto incompleto. Es un cuadro clínico caracterizado por una hemorragia diversa o de intensidad diversa, un dolor también de magnitud variable, hay siempre dilatación cervical y un volumen uterino inferior a lo esperado para las semanas de amenorrea. El tratamiento en este caso debe de ser completar o retirar los residuos que hayan quedado en la cavidad. Para ello podemos optar por, si la cantidad de restos es escasa y el paciente se le puede hacer seguimiento ambulatorio, se puede dar manejo expectante, esperar que de manera espontánea el útero expulse esos restos que han quedado allí. En el caso de que esto no sea factible, no se puede hacer el seguimiento o la cantidad de restos sea mayor, podemos optar por métodos farmacológicos, como es el uso del misoprostol, una prostaglandina, que en este caso a dosis de 600 a 800 microgramos, vía oral o vía vaginal, nos puede ayudar a hacer lo que se denomina legrado farmacológico, o si tenemos menos de 12 semanas, puede hacerse una aspiración manual endouterina, o si el embarazo es mayor a 12 semanas, legrado instrumental con cureta bajo sedación para retirar totalmente los residuos que hayan quedado.
Existe una entidad denominada aborto séptico. Es una entidad asociada con infección, diseminación de microorganismos y o toxinas que originan fiebre, endometritis, parametritis y septicemia. La patogénesis de esta enfermedad está dada por el antecedente de prácticas abortivas ilegales muy comúnmente. Hay una infección polimicrobiana que lleva a una activación local del sistema inmune y sus células efectoras, que va a producir mecanismos sistémicos con sus células efectoras también, con liberación de citoquinas, histamina, serotonina y leucotrienos, que va a llevar a un aumento en la permeabilidad capilar, producir hipotensión y activación del sistema de coagulación. El aborto séptico se puede clasificar en grados, se clasifica en grados 1, 2 y 3. Grado 1, afección limitada al útero, es decir, está contenida solamente en los restos ovulares y que posteriormente se disemina hacia las paredes uterinas en forma de metritis. El aborto séptico grado 2, hay una extensión de la infección hasta los anexos, parametrio y peritoneo pélvico. En el caso del aborto séptico grado 3, hay una extensión de la infección más allá de la cavidad pelviana, puede haber pelvis peritonitis generalizada, septicemia y shock séptico. ¿Cuál es la importancia de la clasificación en grados? Que nos va a permitir establecer el protocolo o plan de trabajo. En el caso del aborto séptico grado 1, el uso de antibióticos y la extracción de los restos ovulares es la medida de primera línea para la resolución. Debe de medirse o evaluarse la evolución de la paciente mediante evaluación clínica continua y parámetros hematimétricos. En el caso de los abortos sépticos grado 2, debemos utilizar antibiótico-terapia de amplio espectro, dada por triple antibiótico, un derivado de las penicilinas, un aminoglucósido combinado con un antibiótico que cubra anaerobios, dentro de los cuales tenemos el metronidazol o la clindamicina. Y por supuesto, la evacuación de los restos. Según la evolución del paciente, se decidirá si ameritamos un tratamiento quirúrgico. Y el aborto séptico grado 3, acá sí debe de contemplarse un manejo más agresivo que incluya restitución de hemoderivados en los casos que tengamos compromiso serio de hemoglobina. En el caso de que se presenta coagulación intravascular diseminada, hacer el manejo propio del caso. La fluidoterapia es sumamente importante, hacer la restitución de las pérdidas y debe de contemplarse siempre. Triple antibiótico, igual como lo mencioné en el caso del aborto séptico grado 2, penicilina cristalina, dosis inicial de 5 a 10 millones de unidades y luego 4 a 6 millones de unidades cada 4 a 6 horas. Un aminoglucósido, por excelencia la amicacina, a dosis de 15 a 22 miligramos kilo peso día, o gentamicina a dosis de 3.5 a 5.7 miligramos kilo peso día, acompañados de metronidazol, 500 miligramos vía endovenosa cada 8 horas, o clindamicina, 900 miligramos cada 6 horas vía endovenosa. Además, debe de contemplarse la intervención quirúrgica para hacer histerectomía con la finalidad de resecar el mayor foco séptico posible. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta patología? Bueno, hay signos clínicos que son indicativos de infección, como son la hipertermia, los restos ovulares fétidos, el dolor a la movilización del cuello uterino y los anexos. Para ello van a haber algunos criterios que deben de cumplirse, como son tener una temperatura mayor o igual a 38.5 grados centígrados en ausencia de otra causa que lo explique, antecedentes de maniobras abortivas, drenaje purulento a través del orificio cervical externo, leucocitosis mayor a 15.000 sobre milímetros cúbicos, con una neutrofilia o tendencia a la neutrofilia, hipersensibilidad abdominal, hipotensión no acorde con el sangrado genital. Hay una entidad que afortunadamente ya es poco frecuente, sin embargo, como consecuencia de una infección por un germen del tipo Clostridium Weissli o Perfringe, como se le conocía anteriormente, puede darse una ictericia hemolítica por pasaje de toxinas de este germen a la circulación sistémica. Y está asociado a una mortalidad de hasta un 60%. Es un cuadro clínico que da una infección grave, acompañado de
hemoglobinemia, ictericia, hemoglobinuria, insuficiencia renal y coagulación intravascular diseminada. Clásicamente se le conoce en la literatura como el síndrome tricolor, porque la paciente va a presentar palidez, ictericia y cianosis. El aborto diferido es un cuadro clínico que se presenta cuando, habiendo ocurrido la muerte del producto o el cese de la gestación, no se expulsa de manera espontánea. Van a desaparecer los síntomas del embarazo y puede haber una secreción vaginal de color café. Generalmente existe el antecedente de una amenaza de aborto. Ante estos casos, lo que debe hacerse es acelerar el proceso de expulsión. Si tenemos un aborto diferido temprano, es decir, un embrión o un feto muerto diferido, menos de 12 semanas, se debe iniciar el uso de misoprostol para la maduración cervical, incluso con dosis altas, como hablamos hace rato, de 600-800 microgramos, se puede conseguir la expulsión del producto. Y hacemos el legrado farmacológico. En su defecto, nos va a servir para hacer maduración cervical y mediante dilatación instrumental, bajo sedación, podemos hacer la extracción del producto, que puede ser, si es pequeño, un embarazo temprano, podríamos utilizar aspiración manual hasta las 12 semanas, o si tiene más de 12 semanas, es obligatoriamente necesario que se produzca la expulsión para posteriormente hacer el legrado en el caso de que tengamos un aborto incompleto. Y allí el manejo es tal cual como el de un aborto incompleto. La segunda entidad más frecuente causal de hemorragia en la primera mitad del embarazo es el embarazo ectópico. Se define aquel en el cual el blastocito se implanta fuera del revestimiento de la cavidad endometrial. Es decir, donde no haya endometrio, se considera embarazo ectópico. Incluso podría estar ocurriendo dentro del mismo útero, en el segmento uterino inferior o en el cervix o en el istmo. En estos casos no hay endometrio y se trata de un embarazo ectópico. La epidemiología, el 1.3% de todos los embarazos son ectópicos y de estos el 95% se producen en las trompas de falopio. Dentro de los factores predisponentes y etiológicos tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria por Clamidia trachomatis, donde hay una disminución en la luz de las trompas uterinas o un edema de estas, dificultando la migración o el viaje de ese huevo fecundado a la cavidad endometrial, produciendo que se implante fuera de ella, es la principal fuente de embarazos ectópicos. Aquellas mujeres que tienen antecedentes o historia clínica de embarazos ectópicos tienen un riesgo mucho más elevado de que se presente. Aquellas pacientes con historia de cirugía tubárica por concepto de recanalización posterior a una esterilización quirúrgica también son de alto riesgo. El uso de drogas de fertilidad o la tecnología de reproducción asistida también es de alto riesgo. El uso de dispositivos intrauterinos, una edad materna avanzada o en aumento, el hábito de fumar, la salpingitis sísmica nodular, transmigración del ovocito y son los factores más comúnmente asociados. El embarazo ectópico puede clasificarse según su comportamiento clínico en conservado o embarazo ectópico no roto y embarazo ectópico roto, que puede ser a su vez con estabilidad hemodinámica o con inestabilidad hemodinámica. También hay otra forma de clasificarlo como complicado y no complicado, según si hay repercusiones hemodinámicas. ¿Dónde puede ubicarse un embarazo ectópico? Como ya mencionamos, el lugar más común es en la trompa y de estos en la fracción ampular es donde se ve con más frecuencia. Sin embargo, también en la fracción intersticial, en la fracción ísmica o en la fracción infundibular pueden presentarse. A nivel ovárico o tubo-ovárico, a nivel cornual, puede haber embarazo ectópico abdominal, embarazo ectópico cervical o embarazo ectópico intraligamentario. Los más comunes son los que se dan en las trompas. El 80 al 90% de todos los embarazos ectópicos se da a nivel
de trompa, y de estos el 55% se dan en la porción ampular. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta entidad? Dolor abdominal que se presenta en el 98% de las usuarias, amenorrea, generalmente un 65% de las mujeres pueden referirla, y un sangrado genital que hasta en un 80% de los casos puede estar presente. En el 50% de los casos se encuentra una masa anexial palpable. ¿Cuál es la forma de presentarse? Puede debutar de dos maneras, como un abdomen agudo o con un cuadro de choque hemorrágico. Al momento de hacer o para poder hacer el diagnóstico, nos vamos a encontrar con datos de historia clínica y de examen físico, los que ya habíamos mencionado. En cuanto a los métodos auxiliares, la ecografía transvaginal y la determinación sérica de la fracción beta de la hormona de gonadotropina coriónica humana son elementos que nos van a sustentar y dar aval a nuestro diagnóstico presuntivo. En el caso del ultrasonido nos vamos a dar cuenta que va a haber ausencia de una gestación intrauterina, o caso más infrecuente, podríamos tener un embarazo intrauterino y un embarazo ectópico, es decir, un embarazo múltiple de los cuales uno está dentro del útero y otro está fuera del útero. Al momento de hacer la determinación de los niveles de beta-HCG, nos vamos a encontrar que estos deben de estar o van a estar superiores a las 1500 miliunidades. Y eso nos corrobora que obligatoriamente debería de haber un producto intrauterino. Si hay una imagen externa, se puede aplicar el uso de la función Doppler y vamos a encontrar lo que se denomina un doble halo o aro de fuego, en el caso de que se trate de un ectópico. La progesterona sérica también nos puede ayudar. En un 98 hasta un 99% de los embarazos ectópicos cursan con valores de progesterona sérica inferior a los 25 nanogramos por decilitro. Cuando encontramos valores menor a los 5 nanogramos por mililitro de sangre, esto prácticamente descarta la viabilidad de un embarazo, bien sea intra o extrauterino. La fracción beta tiene también una sensibilidad bastante alta. Cuando encontramos valores mayores a 5 o a 10 miliunidades internacionales por mililitro, esto nos hace diagnóstico de una gestación. Y prácticamente después de los 7 días ya es posible hacer diagnóstico de embarazo. En los embarazos intrauterinos normales, de manera general, tenemos que de la sexta semana en adelante, los niveles de beta-HCG prácticamente se duplican cada 48-72 horas. En los casos donde tengamos dudas diagnósticas o no dispongamos de equipo de ultrasonido y al examen físico encontramos masa palpable o abombamiento del fondo de saco y estamos planteando la posibilidad de un embarazo ectópico, existe un método denominado cultocentesis, en el cual consiste en punzar el fondo de saco de Douglas y extraer el contenido. Si el contenido es hemorrágico y ésta no coagula en la jeringa durante un tiempo de aproximadamente 20 minutos o más, ya eso nos sirve para hacer diagnóstico. En cuanto al tratamiento, puede ser expectante, dado para algunos casos muy puntuales donde hay cese de la gestación o aborto a la cavidad abdominal y posteriormente puede haber resorción de este padecimiento, o médico quirúrgico, dependiendo del momento en que se realice el diagnóstico y por supuesto de la condición de la paciente. El tratamiento médico podemos hacerlo con un medicamento llamado metrotexate, el cual va a producir una involución de todo el tejido trofoblástico. Ahora, si existe inestabilidad de la paciente o hay una masa palpable que sea mayor a 3.5 centímetros, que es lo que recomienda el Colegio Americano, debe de hacerse
procedimiento quirúrgico. Obligatoriamente el tratamiento es quirúrgico. Ahora, el tratamiento por excelencia hoy en día, o la cirugía por excelencia, es la laparoscopia, por la más rápida recuperación de la paciente e incluso abarata algunos costos en el sistema de salud. Y en los casos donde exista inestabilidad hemodinámica, se sugiere es hacer la laparotomía exploradora a cielo abierto. Con respecto a la técnica, va a depender de la ubicación del embarazo. Como lo más común es que sea a nivel de la trompa, lo que debe hacerse es una salpingotomía para extracción del producto. Si la mujer desea más adelante tener la posibilidad de o va a desear un nuevo embarazo, debe de tratar de ser lo más conservador posible. La tercera entidad que se puede encontrar en los casos de hemorragia de la primera mitad del embarazo es la enfermedad trofoblástica. Se define como enfermedad trofoblástica gestacional un espectro de procesos patológicos caracterizados por una proliferación anormal del trofoblasto y por la capacidad alta de secretar HCG. La clasificación, que todavía sigue estando vigente, es fue la adoptada por la OMS, los agrupa en dos grandes renglones, las lesiones molares y las lesiones no molares. Dentro de las lesiones molares tenemos la mola hidatiforme, que puede ser completa o parcial o incompleta, y la mola invasiva. Dentro de las lesiones no molares tenemos el coriocarcinoma, el espectro maligno y más agresivo de la enfermedad, el tumor trofoblástico del sitio de implantación placentaria, el tumor trofoblástico epitelioide, el tumor trofoblástico misceláneo, dentro de los cuales están la reacción exagerada del sitio de la implantación placentaria y el nódulo en el sitio de la implantación placentaria. En cuanto a la epidemiología, tenemos que tiene una incidencia muy variable a nivel mundial, según las diferentes regiones, como por ejemplo en el extremo de Oriente, en África y América del Sur, tiene una frecuencia de 1 a 85 o por 1 a cada 400 embarazos. En Europa, América del Norte y Australia tiene una frecuencia mucho menor. Se puede observar uno por cada 1000 o cada 2000 embarazos. La forma completa se presenta 2 veces más frecuente que la forma incompleta en los casos de la mola. Se define mola hidatiforme como la degeneración hidrópica y edematosa de las vellosidades coriales, caracterizadas por la ausencia de trofoblasto vascularizado y vellosidades coriales y proliferativas del epitelio trofoblasta. La clasificación citogenética puede darse en mola completa, clásica o anembrionada, o mola incompleta, parcial o embrional. El mecanismo que da origen a una mola completa, clásica o anembrionada es el siguiente. Tenemos un espermatozoide con una carga genética completa, va a fecundar un óvulo que no tiene carga genética o que pierde su carga genética y va a darse un mecanismo de complementación o de duplicación de material genético donde el total, a pesar de que vamos a tener un cariotipo normal 46XX, el total de carga genética es de origen paterno. Eso da origen a una mola completa. La otra variante es que dos espermatozoides, que pueden ser XX o XY, o un X y un Y, van a fecundar de manera conjunta y simultánea a un óvulo sin carga genética, donde vamos a tener igual un cariotipo o un producto de cariotipo normal 46XX o 46XY, pero el total de esta carga genética también es de origen paterno. Entonces, estos son los dos mecanismos a través de los cuales se puede producir una mola completa, clásica o anembrión. La mola hidatiforme completa va a estar caracterizada por solamente crecimiento de tejido de origen trofoblástico, es decir, no van a haber elementos fetales ni tejido embrional. Desde el punto de vista macroscópico, vamos a ver una tumoración esponjosa con un gran número de vesículas de tamaño variable en forma de lo que se denomina en racimos de uva. Microscópicamente vamos a observar vellosidades
edematosas con una cisterna central y proliferación circunferencial de trofoblastos. Los anexos, como vamos a ver más adelante también, puede verse la proliferación o el crecimiento de los ovarios de manera acelerada con la presencia de imágenes multiquísticas trabeculadas, que es lo que conocemos como eh, quistes de Caloteinia. La mola hidatiforme incompleta, parcial o embrionaria tiene un solo mecanismo citogenético de producción. En este caso, un óvulo con una carga genética materna normal va a ser fecundado de manera simultánea por dos espermatozoides, que pueden ser un X o un Y, o 2X o 2Y. Y esto nos va a dar origen a eh, un producto, en este caso, con una carga genética o un cariotipo 69, que va a ser XXX en el caso de que tanto los dos espermatozoides, más el óvulo, por supuesto que solamente va a tener un cromosoma X materno, o 69 XXY en el caso de que tengamos los espermatozoides un X o un Y, o 69 XYY en el caso de que los dos espermatozoides tengan carga genética masculina. La mola hidatiforme incompleta va a coexistir con partes de tejido fetal o de embrión. Incluso puede haber un embrión completamente formado, un feto completamente formado, que en la mayoría de los casos va a fallecer antes de la semana 12. En los casos donde sobrevive, puede haber o está asociado con múltiples malformaciones. Desde el punto de vista macroscópico, vamos a tener restos ovulares similares a los de un aborto incompleto y en el microscopio un edema localizado de las vellosidades proliferativas circunferencial focal del trofoblasto. La enfermedad trofoblástica gestacional tipo mola hidatiforme invasiva, en esta va a haber la invasión del miometrio o de sus vasos sanguíneos por células del citotrofoblasto y del sincitotrofoblasto. Y va a haber presencia de vellosidades placentarias, metástasis a distancia, principalmente a pulmón y cerebro. Cuando evaluamos ecográficamente colocamos Doppler, vamos a ver que en el tejido miometrial hay un infiltrado con un alto flujo. El coriocarcinoma es la forma de esta enfermedad maligna. Puede darse a partir de cualquier tipo de embarazo, es decir, puede darse a partir de una gestación molar, que es lo más común. El 50% de todos los coriocarcinomas se originan a partir de una gestación molar, pero un 25% de los coriocarcinomas pueden verse en embarazos a término, un 20% se ven en los casos de aborto y un 5% a partir de embarazos ectópicos. Por eso también es muy importante el seguimiento que se hace de los embarazos ectópicos con fracción de beta-HCG. En los casos de que ésta no disminuya totalmente después en el tiempo prudencial o se mantenga en meseta o haya un incremento, debe de utilizarse también el metrotexate para complementar el tratamiento. Entonces, puede verse a partir de cualquier tipo de embarazo. Va a haber sincitio y citotrofoblasto, pero sin vellosidades coriales. Va a haber una hemorragia, necrosis e invasión y una rápida metástasis hematógena a múltiples órganos. La sintomatología inicial es muy similar a la de una gestación normal. Sin embargo, en un tiempo variable se presentan manifestaciones que hacen sospechar en una gestación patológica. En parte del cuadro clínico están vinculadas con un mayor volumen del trofoblasto, es decir, a mayor cantidad de trofoblasto, mayor producción hormonal y niveles muy altos de beta-HCG son los que suelen dar la sintomatología. Puede presentarse un cuadro clínico de sangrado genital con o sin expulsión de vesícula, una hiperemesis, una hipertensión, hipertiroidismo y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Al examen físico nos vamos a encontrar que un 46% de estas mujeres tienen una altura uterina mayor a la esperada
para la edad gestacional. Sin embargo, en 28% de los casos la altura uterina es igual a la a la correspondiente para la edad gestacional y en un 26% de los casos la altura uterina es inferior a la esperada para la edad gestacional. El crecimiento uterino también llama mucho la atención porque tiende a haber una mayor proporción de los diámetros transversos sobre el diámetro longitudinal y al momento de hacer la palpación uterina suele encontrarse un reblandecimiento del útero, de la superficie del útero. Los quistes tecaluteínicos suelen asociarse cuando hay niveles o con niveles de HCG mayor a 100.000 unidades internacionales por mililitro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La clínica, la determinación de HCG, que va a estar muy por encima de lo esperado para la edad gestacional, y los hallazgos ecográficos. Estos últimos van a ser, en el caso de una mola completa, vamos a observar la imagen en copo de nieve o en forma de panal de abeja, que es lo típico de la mola completa. En el caso de una mola incompleta, vamos a ver el tejido similar o con cambios ecográficos similares a los que ya describimos, coexistiendo con partes fetales o incluso con un feto o parte de membrana. Y pueden observarse los quistes tecaluteíneos. Manejo. A todo paciente se le debe de solicitar al momento de su ingreso a la institución una hematología completa, química sanguínea que incluya funcionalismo hepático y una pantalla de coagulación o el perfil de coagulación. Debe hacerse determinación cuantificada de HCG, rayos X de tórax, AP y lateral de cráneo para determinar si existe metástasis. En cuanto al manejo, debe hacerse evacuación uterina con el uso de prostaglandinas o infusión con oxitocina, legrado preferiblemente por aspiración o instrumental en los casos de aquellas mujeres que tengan invasión y no tengan deseos posteriores de un embarazo, ya tengan su paridad satisfecha, se puede plantear la histerectomía abdominal total. Es muy importante en esta entidad hacer el seguimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Determinaciones de beta-HCG cada 1 a 2 semanas hasta que se obtengan al menos resultados negativos sucesivos. Luego pasamos a controles cada 2 meses durante un año y debe administrarse y explicarle claramente al paciente de que por los siguientes 6 a 12 meses no puede estar embarazada o no puede quedar embarazada durante ese periodo, por lo que debe administrarse anticonceptivo. La exploración física que incluya la evaluación de pelvis cada 2 semanas hasta la remisión de los niveles de HCG. Placas de tórax de manera inicial se puede repetir si el título de HCG se estabiliza o se eleva y se debe iniciar quimioterapia, iniciar principalmente con que el primer esquema es el Metrotexat, si los títulos de HCG se estabilizan en forma de meseta o si presentan un incremento. En los casos de que detectemos metástasis en cualquier momento, debe de iniciarse quimioterapia. Muchísimas gracias.